Hola, buenas tardes. Me llamo Anna Urbańczyk y en día de hoy quisiera iniciar una serie de programas relacionados con la jardinería. Si ustedes se sorprenden que hablo un poquito diferente que los demás latinoamericanos es porque desde hace 27 años vivo en México, exactamente en el Estado de México. 22 años que estoy a cargo de un negocio que aquí en esta zona lo llamamos centro de jardinería, pero en realidad aquí se realiza tanto la producción como la venta y compra de plantas de ornato. Durante todos estos años, como mi carácter es muy amigable con los clientes, me han preguntado por miles de cosas importantes para realizar bien trabajos de jardinería, cómo cuidar las plantas, regar, qué tipo de planta hay que escoger, cuánto cuestan, cuánto deben de costar. Entonces, de algunas ocasiones yo dedico mucho tiempo para hablar sobre eso con mis clientes. A veces hasta demasiado tiempo, pero eso me da mucha satisfacción. De educación soy bióloga, fisióloga, pero mi fuerte son estos 22 años trabajando en el centro de jardinería, porque a mi lado también tengo mi esposo que es agrónomo y muy cerca tengo una de las universidades más grandes, universidades de agronomía, que es Chapingo. Si ustedes dicen que no es el más grande en Latinoamérica, no me enojo. Está bien, para nosotros es una de las universidades más importantes. De vez en cuando recibo grupos de los estudiantes con sus respectivos profesores para dar unos pequeños, cortos cursos de jardinería enfocados en la producción de plantas o enfocados en arquitectura de paisaje. Entonces todo eso a mí me fascina. Y últimamente quiero decirles que entré en Face. Face ahora se hizo una herramienta que yo utilizo. Entré en dos grupos, los voy a mencionar aquí. El primer grupo se llama Plantas, Flores y Jardines y el otro grupo Secretos y Tips para las Plantas y Jardín. Y ahí veo muchas publicaciones muy hermosos. Las personas dedican su tiempo para presumir de plantas de ornato que tienen en sus casas, en sus jardines, que tienen en sus patios, y a veces también hacen las preguntas, muchas veces hacen las preguntas. Algunas de estas preguntas son muy sencillas, muy fácil de contestar, otras requieren un poquito de cuidado, más de tiempo, más de explicación. Y aparte de eso, lo que yo quisiera aquí subrayar mucho es que yo vivo y desarrollo mis actividades, tengo mi experiencia amplia si se refiere a México, pero es el clima de México. Pero en estos dos grupos, que les mando muchos saludos y espero que me van a ver en Face o que me van a ver por medio de YouTube y me hacen sugerencias o me hacen también preguntas, les quiero mandar un gran abrazo y un gran saludo porque publican cosas hermosas. Yo me enriquecí con todas las fotos, comentarios, incluso copié algunas cosas, algunas recetas caseras de cómo proteger las plantas contra plagas, etcétera, etcétera. Entonces, muchos saludos, muchos besos de México. Y quisiera yo también mencionar que soy polaca, soy bióloga, fisióloga, pero puedo tener una amplia perspectiva de jardines porque también les puedo platicar sobre lo que es jardinería en Europa, específicamente en Polonia. Este programa yo quisiera llamar Mi Jardín Secreto. Hace muchos años, todavía cuando era jovencita, leí un libro de Jonathan François Burnet, perdón que me apoyo en eso, donde
escribía la historia de una niña nacida en India. Y esta niña, por causas ajenas de ella, por causas ajenas de su familia, tuvo que ser trasladada a Inglaterra, y allá, lejos de su familia, es más, su familia, creo, si bien recuerdo, murió. Se encontró en un ambiente muy hostil, en un ambiente muy diferente de lo que vivía ella anteriormente en India. Y ella descubre en una gran casa donde vive, donde habita, descubre dos cosas: que hay un niño muy enfermo y hay un jardín muy cerrado donde hace mucho tiempo nadie entraba. Ella entra en este jardín, invita al niño, se hacen muchos amigos, y gracias a este jardín el niño pudiera decirse que sana, se hace un niño normal, empieza a caminar, empieza a correr, jugar como cualquier otro niño. Entonces, ese programa que se llama Mi Jardín Secreto, porque yo aquí, en una manera muy sencilla, les quiero platicar cómo son las plantas, cómo son los jardines, y les voy a contestar las preguntas que vamos a contestarlos cada fin de cada capítulo, se pudiera decir. El Confucio, hace unos siglos, un filósofo chino, dijo: dame dos cosas, Dios, para que yo me sienta satisfecho. Dame el jardín lleno de flores y una casa rebosante de libros, y así voy a estar feliz. Entonces, con esa filosofía empezaremos. Ustedes se preguntarán qué se entiende por el jardín. Yo, con la experiencia que tengo, veo que los jardines pueden ser comprendidos en diferentes maneras. Jardín puede ser una área muy grande. No todos tenemos suerte de tener jardín en la casa tan grande, donde pudiéramos tener un área para los niños, una área para asadero, otra área para las plantas de ornato, otra área de plantas medicinales, etcétera, etcétera. A veces nosotros tenemos nada más una ventana para poner nuestras plantas. A veces la gente vive en los edificios, y en esos edificios solamente enfrente de la puerta tienen un poquito de espacio. A veces es un balcón, a veces es una terraza, o a veces es un jardincito bien pequeño, muy pequeñito. Entonces, no importa qué tan grande es tu jardín, o no importa qué tan grande es la área donde tú quieres poner y cuidar tus plantas, pero siempre vas a topar con un reto de tenerlos bien, y tienes que adquirir cierto conocimiento para poder progresar con tus plantas. Ahora, mire, yo pienso que cada jardín, lo pequeño que sea, provoca problemas y provoca preguntas. Es un trabajo continuo. Tienes que renovar la planta, tienes que regarlos, tienes que fertilizarlos, tienes que hacer muchas cosas. Y de estos problemas, de esas cositas pequeñas, voy a hablar en mi ciclo de programas. También tengo una idea de hacer un ciclo de programas de Polonia, para que ustedes se enteren cómo son los jardines europeos, cómo los polacos disfrutan de la naturaleza. Entonces, tu jardín, regresando al tema, tu jardín debe de representar tu personalidad. No puede ser un jardín sacado nada más de una revista, de un video en la compu, del internet, sino tiene que reflejar lo que a ti te gusta, lo que a ti te apasiona. Por ejemplo, hay personas que les encantan los cactus y tienen sus suculentas y plantas cactáceas en un rincón del jardín o de su casa. Otros son amantes de los frutales y les encantan tener los árboles frutales, y van a tener muchas preguntas sobre cómo cuidar los frutales. Sin embargo,
existen reglas que tú tienes que cuidar para organizar tu jardín. A pesar de que tú eres romántico o más o menos organizado, tú tienes que saber que hay ciertas reglas, por ejemplo, la luz, la humedad, la temperatura que tienes que seguir para poner ciertos grupos de plantas. Entonces, no vamos ahora a hablar sobre arquitectura de paisaje, pero les prometo que en alguna otra ocasión, aquí están regando mis plantitas, estamos en el vivero. Entonces, en alguna otra ocasión vamos a hablar sobre arquitectura de paisaje, qué la compone, qué elementos tenemos que tomar en cuenta para poder organizar nuestro jardín. No todos tenemos posibilidad de tener un jardinero, y es más, yo veo que aquí los jardineros se ofrecen para hacer trabajos, pero saben muy poco sobre las plantas. Entonces, aunque tengamos nuestros jardineros, nosotros tenemos que tener cierto conocimiento y ciertas exigencias para lograr un jardín bien hecho y a nuestro gusto. La que importa mucho es experiencia que ustedes adquieren cultivando las plantas. Yo sé que algunas plantas no les van a salir bien, hay otras que tienen resultados extraordinarios, que les van a florecer de abundancia, que les van a crecer muy bonito, pero no siempre es así. Entonces, la experiencia personal, la observación, todo lo que nosotros anotamos, qué pasa con nuestras plantas del jardín, de la casa, del interior, de afuera, pero también un cierto conocimiento si es necesario para mejores logros. Bueno, entonces ahora quisiera empezar por unos temas más generalizados. Les prometo que voy a tratar de contestar las preguntas específicas que ustedes me hagan a través de Facebook o a través de YouTube. Y bueno, pues bye bye, hasta la próxima vez. Adiós.